Eso. ¿Cómo van a ver? A ver, ¿en qué punto van? La idea es al final que les quede el arco, pero ya todo cortado. Miren, yo lo tengo ya en piececitas. Uy. Bien. A ver, ¿en qué punto van? ¿Quién me enseña? ¿Ya están todas cortadas, Marco? Sí, ya lo estaba armando. Ya las corté, maestra. Ah, muy bien. Ok, ahora el siguiente paso es tratar de armar el arco ya en vertical. Déjenlo, trato de armar. Cuando pongan la clave es la que les va a dar toda la estabilidad y ahí se mantiene el arco totalmente. Debe de quedar algo así. Ya armado. Y todo. Aquí está el mío, Miss. A ver. No. No sé cómo enseñárselo. No, sí quedó bien. Súper, súper. Sí. Ok. Cuando todos lleguen a este punto, vamos a comprobar la estabilidad de su arco. Porque le vamos a poner peso. Déjenme aceptar Entonces esperamos unos minutitos más. Listo, Miss. Wow, sí acepto. Súper. Ándale, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, la evidencia de su trabajo, de que realizaron la práctica, es que me van a mandar fotos de cuánto fue el peso que soportó su arco. Le van a poner, le van a poner sobre el arco, primero cosas como muy livianitas, para ver, pues soporta una pluma, sí, pues qué fácil, la soporta sin ningún tipo de problema, algo así como eso, ¿no? Bien. O sea, la pluma obviamente la soporta, muy fácil. Entonces, van a ir buscando objetos que digan, no, pues seguro esto ya no lo tolera. Pero vean, por ejemplo, esto, el cúter, pues lo sigue cargando.
Entonces van tomando fotos de qué más puede tolerar. Voy a hacer el experimento, a ver. Esta taza tiene mucho té. No sé si lo vaya a soportar. Mejor no, porque tengo la compu. Dejen, traigo otra cosa. La mía sí aguantó un vaso de mis... A ver. Miren. ¡Wow! Sí, súper. Mira, está a punto de morirse. Tómale foto antes de que se te muera. Sí, ahí ya se quedó pegado, no sé. Es que ya hay un punto, es que justamente ahí está la maravilla del arco de medio punto. El mío soporta un candado de aire, maestra. ¡Wow! Súper. Igual y ponle más. Vayan midiendo a ver hasta qué punto se les cae, porque ese pues ya sería el punto máximo de flexión que podría tener el arco. Y observen al momento de caer cómo es que se destruye, cómo es la forma en la que se va a destruir su arquito. Entonces dejen voy por cosas más pesadas que no sea mi taza, porque ya me dio miedo que caiga la compu. A ver, por ejemplo, yo le voy a poner ahora sí otra taza. Wow, la soporta sin problema. Mire, les voy a mandar la foto. O sea, como un arco de plastilina soporta tanto peso. Está impresionante. Pero pues, Maestra, ¿qué pasó? ¿para cuándo le tenemos que mandar las fotos? Para la próxima semana. Pero mira, muchos ya lo acabaron. ¿No lo hiciste o qué onda? Es que yo pensé que sí tenía mi compás, pero creo que se lo llevó mi hermano. Y por eso no. Bueno, lo haces de tarea. Lo para la próxima semana. Acabo, ya viste que, bueno, nos tardamos 1 hora en hacerlo. Yo juraba que lo íbamos a hacer en 20 minutos. Veanos, esta taza que tengo está llena como de clavitos y tanta cosa y la soportó. Perfecto. Ahora un libro. El libro y soportó la taza. Y así tienen que... Ay, sí. Así tienen que mandarme las fotos de lo que va soportando su arco y cuál es ya su punto de... su momento en el que ya no... ¿Las vamos a subir al portal, maestra? Sí. Si quieren compartir una ahí ahorita en el grupo para ver cómo quedaron, estaría súper bien. A ver, sí, mándenme una fotito ahorita para ver cómo van. Buena idea. A ver. A ver, déjenme. Los que ya acabaron, manden la foto para ver si ya son la mayoría.
¿Es una alcancía? Sí, maestra. ¿Y traes mucho dinero? No Digo, tanto. pero aumenta el peso. Está bien padre eso. O sea, ve como un arquito, aparte es de plastilina Baco la tuya. Wow, la plastilina Baco ni siquiera es tan resistente. Aguantó una Mono alcancía de de yeso. cerámica. Wow, estuvo buena esa. Sí, Carlos. A ver, los demás manden su foto. Está bien padre la del perro. No sé si lo hice muy chiquito, pero ahí va la foto. A ver, a ver. Súper. Tu arco como que no es tan de medio punto, pero bueno, sí funcionó. Se te deformó un poquito, pero está bien. ¡Wow! Limpiador. O sea, casi soportó 1 kilo. 1 litro, 1 kilo, 1 litro, 1 kilo. Sí, yo pensé que con ese ya se iba a morir, pero me No. sorprendió. Sí, a mí también me está sorprendiendo bastante. O sea, como una pedazo de plastilina que ni siquiera es un bloque soporta 1 litro. Bueno, pon tú que como 900. Wow. Miss, Así aguanta a Baldor. ¿Qué pasó? tengo una duda, pero de la escultura. A ver, Fer, ¿qué pasó? Ya voy a empezar a hacer la cara, pero no sé cómo se llama esta pincita que te ayuda como a darle forma. Que no Los, sé. ¿Estas? Los, Sí, ¿cómo se llaman? mira, fíjate que se me acaba de olvidar el nombre, espérame. Los, ahorita lo dije. Los ¿Son los stickers. stickers, maestra? Stickers. Stickers. Ujú. Esos los venden en Arts, ¿no? Sí, pero ahorita ya ves que entramos a semáforo súper rojo. Sí, Sí, pero no es sé que si acabo de abierto. checar y cierran hasta las 3. Ah, ¿sí? Ah, entonces sí, ahí Sí, los venden. ok. Y no Gracias, también Miss. por Mercado Libre, ¿eh? Ok, gracias. El Baldor, oye, no, y ese libro está pesadísimo. O sea, aparte la superficie es de 2 centímetros contra la superficie del Baldor, que son como 30 centímetros de largo. Ay, me encanta. Súper. Ok, pues creo que ya todos, bueno, la mayoría acabaron. Vamos a continuar un poquito con la clase. Juro no tardarme mucho. Oiga, le puse ya otro baldor y ya no aguantó. A ver, tómale foto de cuando murió. Ay, no, espérame. Sí, ya fue. Ahí va. Bueno, Wow, como que sí pero, o sea, casi, o sea, te lo toleras, o sea, si estás ahí dentro, o sea, a escala humana, alcanzas a salir corriendo. Wow. Está padrísimo. Bien. Bueno, los que no han acabado, lo terminan de tarea. Al cabo ya vieron cómo es. Bueno, nada más vamos a dedicar 20 minutos a la parte teórica. Dejen, tomo un poco de té. Listo. A ver. Compartir pantallas, bla, 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 bla. Bien. Ok. Pues ya, o sea, con esta práctica queda más que comprobado el por qué ellos usaban el arco de medio punto. Porque a partir de bloques pequeños podían generar esta curvatura, estos arcos, y ya vimos la resistencia que tenían
para cargar lo que sea. O sea, tienen mucha resistencia hacia a la compresión, se llama. Entonces, pues ellos utilizaron todas las ventajas del arco de medio punto para realizar su arquitectura. Este arco de medio punto viene como de influencia etrusca, se llaman, que fueron a los que estaban en el norte, no sé si se acuerdan del mapita, y que los conquistaron. Entonces, pues empiezan a adoptar todas estas técnicas constructivas, pero no solo las adoptan, sino que las mejoran y las aplican para una cuestión funcional. Entonces, bueno, este es el primer sistema constructivo bien representativo de los romanos, arco de medio punto. Si se dan cuenta, pues ya es totalmente diferente de lo que les decía ayer, a lo que habíamos visto. Ya no es el apilamiento de piedras como tal, ni tampoco el sistema de arquitrabado, sino pues este sistema a partir del uso de círculos, de geometrías, pues sí, circulares. Entonces, el entendimiento del arco de medio punto nos lleva hasta al otro sistema constructivo, que es la bóveda de cañón. La bóveda de cañón nosotros la vamos a ver en muchos de nuestros templos y iglesias, y no es otra cosa que la sucesión lineal de arcos de medio punto. ¿Qué pasa? O sea, si yo hago un arco de medio punto, pongo una línea eje y voy repitiendo arquitos de medio punto a lo largo de ese eje, se me forma la llamada bóveda de cañón. Entonces, imagínense ustedes, ya vieron la resistencia de un solo arco de medio punto. Ahora, la sucesión de muchos arcos de medio punto para cubrir una superficie de modo pues lineal, pues te toleraba muchísimas cosas en la parte de arriba y podías poner mucho peso. Entonces, este sistema constructivo fue muy utilizado por ellos para cubrir grandes superficies como en esta forma de corredor, y que después lo vamos a ver reflejado en los grandes templos, por ejemplo, ya en la época medieval, que bueno, no creo que les dé esa clase, pero ya lo verán ustedes en el próximo curso, cómo fue tan usado y recursivo el uso de este tipo de bóvedas de cañón para cubrir grandes superficies, grandes claros. Y pues es eso, ¿no? La sucesión lineal de varios arcos de medio punto. Listo. Luego, también crearon las llamadas cúpulas. Nosotros, si vamos al centro y nos metemos a un templo, por todos lados vemos las cúpulas, pero pues fue un invento, o nació este sistema constructivo a partir del entendimiento del arco de medio punto. ¿Por qué? Una cúpula no es otra cosa que la sucesión circular. Si yo pongo un círculo en planta, pongo un eje y pongo un arco de medio punto, y a este arco de medio punto lo roto, o sea, lo voy rotando, 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 se me crea una cúpula. Entonces, aquí la resistencia de la cúpula es muchísima, porque pues ya como lo vimos, si un arco de medio punto tolera mucho peso, pues la sucesión circular o rotacional de varios arcos de medio punto, pues me va a generar esta cubierta que es conocida como las cúpulas. Pero si se dan cuenta, todo el trasfondo de esto es el entendimiento de esa geometría que es el arco de medio punto, y cómo se entendió que a partir de tener pues esta forma, ellos no necesitaban hacer todo un muro de sillares para poder cargar una superficie. O sea, no tenían que hacer muros de carga como tal. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la superficie que carga nada más podía ser, digamos, que lo que abarca el arco. Lo mismo que hicieron ustedes en la plastilina. Dejaron nada más el arco y devastaron todo lo que quedaba fuera en la plastilina, ¿no? Para que solamente les quedara el arco. Entonces, ¿qué genera esto? Genera que tú no tengas tanto gasto de material. Porque si tu objetivo es, que ya lo habíamos dicho, que sea barato, que sea rápido y que sea fácil de hacer, entonces no necesito hacer toda una muralla o todo un muro para cargar una losa, para cargar un techo.
aquí esto es bien importante porque pues, nada más necesito un arquito, entonces me ahorro todo el material que queda como fuera del arco, que si fuera un muro tendría que gastarlo y pues me lo ahorro. Entonces eso supone un gasto, perdón, un ahorro económico bien importante y un ahorro energético porque pues no tengo que cargar tanto ni tengo que construir tanto. Entonces, bueno, espero que se haya entendido esta parte del arco de medio punto, por qué fue tan importante, por qué revolucionó y por qué se sigue usando incluso hasta ahora. Bueno, ahora casi no tanto, vemos arcos de medio punto y que normalmente ya no son reales, los hacen con tabla roca y bueno, no está padre. En cuanto a los órdenes romanos, ¿se acuerdan con los órdenes griegos? Habíamos visto que había los tres más representativos, el orden dórico, el jónico y el corintio, que ya los conocen ustedes bastante bien. Y los romanos van a adoptar otros dos órdenes a partir de estos primeros órdenes griegos y aparece uno muy sencillo, que en Durango hay mucho de este tipo de orden, que es conocido como el orden toscano. Es muy parecido al orden dórico en cuanto al capitel, si se dan cuenta, se mantiene esa simpleza, pero aquí, ¿qué pasa? Que desaparece todas las estrías que le salen al orden dórico, el fuste del orden toscano es totalmente liso. Y a diferencia de que el orden dórico, recuerden que llegaba a la basa, perdón, no tenía basa y llegaba totalmente, bueno, sin esa transición. En el orden toscano adoptan la base del orden jónico y del corintio y lo van a poner como basamento. Entonces, se parece mucho al orden dórico, pero va agregando estas cuestiones del basamento y le quitan el estriado para aparecer este nuevo orden. Si se dan una vuelta por cualquiera de los templos de Durango, van a encontrar mucho de este orden. Y aparece un nuevo orden que se llama el orden compuesto. Personalmente este me gusta mucho, que es la composición de un orden jónico con un orden corintio. Si se dan cuenta, en el capitel podemos ver lo que caracteriza al orden corintio, que pues son las hojas de acanto, y lo que caracteriza al orden jónico, que son las volutas. Entonces, en este capitel compuesto, los romanos van a poner los dos tipos de capiteles, tanto del corintio como del jónico, y pues crean este orden compuesto que ya es un capitel pues muy elaborado. Entonces, pues se empiezan a agregar estos nuevos órdenes que pues van a ser utilizados a lo largo de la historia bastante, unos más que otros en realidad. Y bueno, continuamos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿O ya se fueron? Sí, todo bien, maestra. Perfecto. Todo bien. Ok. Bien. Y luego vamos a entrar un poquito a las características ya del urbanismo romano. Entonces, las enumero. Las vamos a explicar como siempre lo hacemos. Sus características generales es que tenían, en cuanto al urbanismo, una red de calzadas. Las ciudades eran amuralladas, por tanto tenían puertas. Tenían un trazado regular, ahorita lo explicamos. Generaban un abastecimiento de agua y tenían un sistema de alcantarillado y drenaje. Entonces lo vamos a ver como muy rápido. Ayer ya lo explicaba un poquito que los romanos, al tener toda esta extensión territorial, a partir de todo lo que conquistaron, pues necesitaban hacer una red de caminos, de calzadas que pudieran comunicar como todas estas ciudadcitas, ¿no? Entonces, si querían tener un control sobre su territorio, pues sí o sí necesitaban una forma rápida de llegar. Entonces empiezan a crear este tipo de calzadas, este tipo de caminos que serían como las primeras carreteras que nosotros pues, hoy tanto usamos para poder generar esa comunicación. Aquí no me acuerdo quién hizo esta imagen, como simulando un mapa del sistema de metro, pero con todas las ciudades
del Imperio Romano, si se dan cuenta, abarca los 3 continentes y cómo está comunicada a partir de esas calzadas. Me gustó mucho esta representación porque pues es muy fácil leer un mapa de metro y cómo te va representando de que sí, el dicho ese que muy famoso de que todos los caminos conducen a Roma, pues es cierto, porque pues de ahí nació todo. Entonces, si van a Europa, van a encontrar en todos lados vestigios de esta civilización romana. ¿Cómo construían esta red de calzadas? Pues un poquito muy parecido a como lo hacemos actualmente. Hacían una zanja en el terreno y a partir de ir poniendo capas de materiales muy, muy pesados en la parte de abajo, piedras muy grandes, lo iban rellenando hasta quedar un relleno como más chiquito en la parte de arriba y al final el recubrimiento que le ponían era esta piedra tallada, que es lo que se va a ver. Pero, o sea, tenían como todo un sistema de ingeniería para poder hacer estas calzadas. Continuamos. 2, eran ciudades amuralladas. Ya lo hemos visto como mucho este tema de si una ciudad está amurallada, significa que es una ciudad que se mantiene en combate o en guerra permanentemente o eventualmente. Y pues sí, claro, los romanos a eso se dedicaban, eran pues guerrilleros. Entonces sus ciudades obviamente tenían que tener cierto tipo de control, entonces eran ciudades amuralladas. Y que ya lo vimos también en las otras civilizaciones, si hay murallas, significa que hay puertas de acceso por donde se va a entrar a las ciudades. Y esas puertas, dejen aceptar a su compañero, no sé quién es. Chao. Ok. Y esas puertas aquí van a tener una belleza muy significativa que ya la veremos en la próxima clase. Entonces, segunda cualidad de las ciudades romanas es que eran ciudades amuralladas y pues tenían sus puertas de acceso. Luego, aquí vemos un poquito una imagen de cómo eran esas murallas. Normalmente, por la parte de arriba, los romanos o pues sí, los que controlaban ahí el paso, se ponían aquí arriba y podían ver hacia el exterior, ver si tenían algún tipo de problema o invasión. Continuamos. Aquí lo representativo de las ciudades romanas es su traza rectangular, también llamada endamero o hipodámico. Esto es bien importante porque actualmente la forma en la que se distribuyen nuestras ciudades, Durango en específico, la encontramos a partir de una traza bien regular en lo que nosotros llamamos cuadras, ¿no? O calles. Y nacen justamente de este urbanismo romano, en la que ellos hacían su traza de las ciudades a partir de 2 ejes. Un eje que corría de norte a sur, llamado el Cardo, que era esta gran avenida, este gran eje que iba a dividir la ciudad de norte a sur. Y de este a oeste tenían un eje que le llamaban el Decúmanus, que iba a dividir la ciudad de este a oeste, precisamente. Y eran 2 calzadas como muy grandes, eran las más importantes, y a partir de ellas se generaba la traza de forma paralela a este Cardo y a este Decúmanus. Entonces las ciudades, si se dan cuenta aquí, el gran cambio es que ya no tenían esa traza como desordenada, esa traza como muy neolítica, como lo habíamos visto en Catalhuyuk, que ni siquiera había calles, o lo habíamos visto, por ejemplo, en el Palacio de Nosos, que era esta distribución muy laberíntica que no tenía como mucho orden y te podías perder. Aquí no, ellos empiezan a ordenar las ciudades de manera pues hasta muy racional. O sea, es muy rígida el cómo empiezas a generar esta cuadrícula y que nosotros la vamos a adoptar. Nos quedan 10 minutitos. La vamos a adoptar en nuestras ciudades y es la manera como más fácil de poder distribuir una ciudad y nace pues de aquí de ellos. Y en el centro donde se cruzaban estos
dos ejes o estas dos avenidas importantes, encontramos el foro. Siempre situaban el Cardo y el Decúmanus y donde se cruzaban ponían el foro, que el foro era como una plaza, como el equivalente de la ágora griega o una plaza pública, ¿no? Entonces, ese punto pues era el centro, digamos, de la ciudad y el punto más importante, y a partir de ahí pues se iban distribuyendo las calles, expandiéndose territorialmente. Continúo, aquí vemos un poquito de cómo se vería esa representación. Tenemos pues las ciudades amuralladas, las puertas de acceso. Aquí vemos, por ejemplo, cómo cruza el Cardo en norte-sur y el Decúmanus de este a oeste, y justo donde cruzan está la parte del foro. Y ya la distribución de cómo se va generando pues esa traza, ¿no? Continúo. Tercer punto del urbanismo romano, el abastecimiento de agua. En cuanto al abastecimiento de agua, lo más representativo que van a encontrar en los romanos es la creación de los llamados acueductos, que estas obras van a representar que los romanos eran totalmente buenos ingenieros. ¿Por qué? Porque van a generar a partir de estas arcadas una construcción que no solamente es para que se vea bonita y para que se vea bien, sino que tenía la función de llevar agua a las ciudades. Entonces, ¿qué ventaja tenía qué ventaja tenía esto de poder llevar el agua a las ciudades? Uno, y la más importante, que tú podías edificar una ciudad en cualquier lado. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad técnica y la capacidad tecnológica de poder transportar el agua desde donde estuviera hasta la ciudad que lo requerías. Entonces, ¿cuál es el cambio aquí? Lo vemos, por ejemplo, en Mesopotamia y lo vemos también en Egipto, que ellos, para poder tener agua, se requerían sí o sí situar al lado de estos ríos, tanto del Nilo como del Tigris y el Éufrates, para poder subsistir y para poder de ahí obtener sus recursos. En cambio, los romanos es como, ok, tengo mucho territorio y quizás mi fuente de agua está muy lejos, mi río más cercano me queda muy lejos, o mi manantial me queda muy lejos. Ahí entra la parte de la ingeniería. ¿Cómo le voy a hacer para poder transportar ese recurso que necesito para que la ciudad subsista? Entonces, crean esta tecnología de los acueductos, en las que ellos llegaban al punto de la extracción del agua y lo comunicaban muchos kilómetros hasta que llegaban pues a las ciudades. Entonces llegaban a una fuente y había pues muchos pasos que tenían que hacer para poder transportar esa agua hasta la ciudad que ellos requerían. Y que usaban, pues la forma más fácil era a partir del arco de medio punto que ya vimos. Aquí es lo que les digo. Imagínense ustedes que para ellos poder transportar esta agua y no conocieran este sistema del arco de medio punto, imagínense una gran muralla, o sea, recorriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, una muralla sólida. ¿Cuánto material no se hubieran gastado en hacer esto? O sea, es muchísimo. Entonces, con el arco de medio punto, pues ya le quitaste muchísimo del material, porque pues aquí no necesitas que haya muro, porque sabes que tu carga se distribuye de forma diferente, como nosotros ya lo vimos ahorita en la práctica. Entonces, fue por eso tan importante este sistema constructivo que les ayudó, entre otras cosas, pues a generar estos acueductos. Un poquito del corte de cómo eran nuestros acueductos por el interior. Alguien me está hablando. ¿No he dejado entrar a alguien o qué pasó? Esperen. No, todo bien. Ok, continúo. Un poquito cómo eran estos acueductos. Normalmente transportaban hasta la parte de arriba, vean, aquí están los arcos de medio punto, tenían dos como especies de canales en los que llevaban toda el agua. Y ellos requerían que el agua estuviera cubierta. ¿Por qué? Para que no se contaminara a lo largo de todo ese trayecto que generaba a lo largo de esos kilómetros.
Sí recolectaban también agua de lluvia, pero se dieron cuenta que no era tan higiénico, que era mejor traerla desde los manantiales, traerla cubierta y era agua que era limpia y era pues susceptible al uso pues doméstico, ¿no? Entonces más o menos así es como eran esos esos acueductos. Y luego aquí nos quedan 4 minutos 20. Creo que sí nos vamos a conectar de nuevo como 10 minutos nada más. Pero bueno, continúo. Vamos a ver el corte. Por ejemplo, ellos eran tan buenos ingenieros que dijeron, ok, tengo un problema en la topografía. Aquí tengo mi punto A, digamos, de donde quiero transportar el agua a mi punto B. Uy, pero hay toda una elevación, perdón, una depresión en el terreno. ¿Cómo voy a hacerle para que el agua suba otra vez y pueda yo continuar con el camino de ese recorrido del agua? Entonces ellos van a observar en la física algo que se llama vasos comunicantes. ¿Tuvieron su clase de química en la preparatoria y vieron este tema de los vasos comunicantes? ¿Alguien que me diga? ¿Qué pasa, Miss? ¿Se están poniendo atención? Ok, que si en la prepa vieron en su clase de física o química este tema de los vasos comunicantes. Probablemente, pero pues yo reprobé, entonces quién sabe. Ok, qué triste. Bueno, se los explico muy, bueno, no, muy fácil. Bueno, creo fácil. Ok, ellos se dieron cuenta, esto también utilícenlo si algún día van a hacer un levantamiento topográfico, que el agua tiene un comportamiento bien interesante. Cuando tú entubas el agua, cuando la pones en un depósito cerrado, el agua tiende a alcanzar los mismos niveles de un punto a otro. Solamente cuando está, digamos, en un depósito cerrado o en un tubo o entubada. Si no está entubada, tal vez no tenga ese mismo efecto. Pero ellos se dieron cuenta que si entubaban el agua y hacían este tubito y lo ponían a lo largo de esas grandes montañas, se dan cuenta que el agua tendía a alcanzar, si aquí estaba el agua, hasta aquí llegaba en este nivel, por este efecto de los vasos comunicantes, en el otro lado también iba a alcanzar ese mismo nivel. Entonces decían, pues no importa, solamente con que entube el agua me va a permitir, sin un sistema de bombeo como el que tenemos ahora para subir el agua a los tinacos, solamente por el sistema de vasos comunicantes me va a permitir que pase del punto A al punto B por una cuestión física. Nos dábamos cuenta, por ejemplo, ese efecto físico, nos vamos a volver a conectar porque nos queda menos de un minuto. Ese efecto físico lo vemos siempre en su baño, si se dan cuenta, tienen los llamados céspol. Cuando tú le echas agua aquí, ¿cómo se llama? Le pones agua aquí, el agua normalmente hace esto y ya se va al drenaje, pero queda que en este nivel y en este nivel quedan a la misma altura, por ese efecto de los vasos comunicantes. De modo que en tu casa, todos los olores provenientes del drenaje ya no pasan para acá porque está esa agua y funciona como barrera para que no pasen los olores hacia tu casa. Entonces, ellos sabían este término de la física de esos vasos comunicantes y es del modo que pudieron pues sortear todas estas topografías extrañas y poder transportar el agua a sus casas. Nos vamos a conectar nada más 5 minutitos más para acabar la clase y bueno, la voy a cerrar porque me estresa ver ese anuncio. Adiós.